Bendiciones, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. A esta hora, su programa de cada semana, Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por estar en sintonía a esta hora y pidiéndole que comparta con sus contactos, seres queridos, familiares, para que también reciban las bendiciones que recibimos cada semana a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre les recomendamos que busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos transitemos en este transcurrir de este espacio, aprendamos de la Biblia. En esta semana tenemos un tema muy especial a pesar y atinado al Día Nacional de la Biblia en nuestro país, República Dominicana, que cae, como decimos nosotros, como anillo al dedo, precisamente hoy martes. El tema que vamos a estudiar ¿es la Biblia la palabra de Dios? Es una pregunta, una cuestionante basado en un escrito que queremos nosotros también compartir con cada uno de ustedes y analizarlo a la luz de las Escrituras. Así que tenga su Biblia a mano, porque vamos a ver varias escrituras, algunas las vamos a leer y por razones de tiempo, que usted sabe, no las vamos a poder leer todas, pero leeremos algunas de ellas para que usted pueda también ver, aprender y estudiar y practicar y poder enseñarle a otros si la Biblia realmente es la palabra de Dios. Vamos a leer una escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, y luego oramos por el espacio. Repito, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Eterno Dios, creador del universo, te honramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, te presentamos este espacio, esperando que sea de edificación, de bendición, pero sobre todo trae sabiduría. Trae, Señor, revelación, inspiración. Trae, Señor, esa iluminación que solo tú puedes darnos para poder transmitir lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Recuerde que estamos en su espacio Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Esta semana hemos hecho un aparte. Recuerde que estábamos hablando en toda esta semana atrás de formación de liderazgo. Hemos hecho un aparte a ver cómo nosotros encajamos en este mes de la Biblia. Lo hemos estado hablando en nuestras congregaciones, pero hemos querido también en este espacio que se llama Aprendamos de la Biblia. Entonces, dicho sea de paso, es bueno que nosotros también hablemos algo de ella, es a saber, en este día de la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Ahí nosotros empezamos a ver algo de la palabra y es bueno que usted lo tenga bien al pendiente. La Biblia a menudo se conoce como la palabra de Dios. Y con razón, porque esto es lo que dice ser. El apóstol Pablo, por ejemplo, declara, que fue la escritura que leímos, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, no que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que a él está dando a entender de que la palabra que se escucha de un pastor, de un ministro, de un evangelista, en este caso de Pablo, él está dando a entender que no es palabra de hombre, como en otra ocasión él escribe y dice, no palabra de humana sabiduría. Entonces es bueno que nosotros veamos a través de las escrituras
si la Biblia realmente es la palabra de Dios, como nosotros decimos cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando. Entonces queremos hacerlo a través de las Escrituras. Vamos a tener algunos subtemas de para que usted vaya viendo en cada uno de ellos si realmente la palabra que usted ha recibido es palabra de Dios. Si realmente lo que usted lee a diario, y es bueno hacer hincapié en esto, la palabra de Dios no es como un libro de texto. No, es un libro para vivirlo, un libro de consulta, un manual, es un manual como un handbook, como le dicen en inglés. Es un manual en el cual usted se ve, es un espejo, como dice Pablo. Esa es la Biblia. Entonces vamos a ver en este tiempo, vamos a resumir lo más que podamos porque es un tema bien extenso, pero queremos que usted esté al pendiente, porque a veces nosotros tenemos que declarar la verdad, hablar la verdad. Ahora hay mucho bombardeo, muchas cosas, la gente hablando tantas cosas. Sin embargo, lo que está escrito en la palabra es para nuestra edificación. No podemos ni añadirle ni quitarle, dice la misma palabra. El que le añada o le quite va a tener problema. Entonces es bueno que nosotros cuando hablemos algo sea fundamentado en la palabra de Dios. Y si hay algo que está fuera, hacer como hacía Pablo, que en algún momento Pablo decía, ahora hablo yo. En algún momento muchos de nosotros hacemos una interpretación o hacemos una combinación y hacemos, como decimos nosotros, haciendo una paráfrasis o parafrasis de algunas escrituras que el Señor nos permite analizarla y decimos, bueno, ahora hablando nosotros entendemos esto y aquello. Pero es bueno siempre aclarar, cuando sea usted que esté hablando de usted, diga que es usted y no diga que es la palabra. La Biblia es la autorrevelación de Dios a los humanos. Dios habla a los humanos a veces lo hace directamente en algún momento en sueño, pero el principal medio de comunicación de Dios es a través de la Biblia, tal como está escrito por sus autores, inspirado. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreo 1:1. Entonces él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. En otras palabras, las palabras de Dios fueron escritas y transmitidas a las generaciones posteriores. Este proceso fue guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo puede afirmar que la Biblia está escrita por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces nosotros queremos corregir, queremos instruir, queremos hacer cambio, pero sin embargo, si dejamos que la palabra entre en la vida de las personas, entre en el corazón de la gente, entre en la mente de las personas, del creyente, van a ser mejores cristianos, van a ser fieles a Dios, porque nosotros debemos de enseñar la palabra. La palabra, lo dice Pablo, es la que corrige, es la que instruye, la que redarguye, la que corrige y la que instruye en justicia. A veces nosotros queremos instruir nosotros y se nos olvida que es la palabra de Dios la que debe de instruir. Nosotros somos un canal de transmitir la palabra, no somos la palabra. Jesús sí era la palabra. Jesús es el verbo encarnado de Dios. Y nos dejó la palabra escrita para que nosotros a través de ella nos comuniquemos, a través de ella veamos la palabra de Dios. Él hable con nosotros a través de su palabra. Y como dice el escritor, no es menos cierto que en algún momento Dios te da un sueño, pero recuerde que en algún momento los sueños tienen que contarse como sueños. En algún momento te puede dar una revelación, pero tiene que estar basado en la palabra, no fuera de contexto. Tenemos muchas personas a veces que hablan más de los sueños que de la palabra. Hablan más de algunas revelaciones que tuvieron que de la palabra. La palabra es completa. Mire cómo dice más. La palabra de Dios es verdad. En la palabra de Dios nosotros encontramos la verdad.
La Biblia contiene muchos detalles históricos, muchos de los cuales han sido confirmados por otras fuentes históricas y descubrimientos arqueológicos. Los registros bíblicos son confiables. Además, muchos hechos históricos fueron profetizados mucho antes de que ocurrieran. Cientos de profetas o de profecías en todo el Antiguo Testamento se cumplieron en el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, verso 2, leemos acerca de Belén como el lugar de nacimiento de un gobernante cuya venida es de la antigüedad, que encaja perfectamente con Jesús como el Dios eterno que nació como un bebé humano en Belén. Él sería el hijo de David y de hecho su madre María y su hombre José eran de la casa de David, según Lucas capítulo 1, verso 27. Y hay muchas más profecías, no solo sobre Jesús, sino también sobre otros hechos históricos. Esta es una evidencia muy clara de que la Biblia es la palabra de Dios, ya que los autores humanos nunca podrían haber previsto estos detalles siglos antes. Solo podían ser escritos por un autor que supiera lo que sucedería. Es a saber Dios. O sea, es más que suficiente que nosotros entendamos que la palabra de Dios es la verdad. No tiene error, no tiene fallo. El único libro que año por año sigue actualizado es la Biblia. Usted ve que en los estudios seculares, la ingeniería, la contabilidad, el doctorado, tanto doctorado médico como doctorado en lo que tiene que ver como abogado, hay que actualizarse año por año, hay que estar haciendo diplomado, haciendo cursos. No es menos cierto que nosotros como pastores, como líderes, hacemos cursos, estudiamos la palabra, pero es la misma palabra de Dios, es el mismo libro que cada año utilizamos, cada día utilizamos. Y como dice la palabra, son nuevas cada día, son nuevas cada mañana, son inspiradas por Dios. Y como son inspiradas por Dios, como Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así mismo es su palabra, es eterna. Aunque fueron escritas miles de años, muchos años atrás, siguen tan vigentes como si fueran escritas hoy. Usted la lee mañana, el mismo verso, usted lee hoy y mañana usted recibe una nueva luz, recibe una nueva visión, recibe una nueva vida en usted, un nuevo aliento. Por eso es la verdad. La palabra de Dios es poderosa. La Biblia no es solo un libro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Mire lo profundo que es la palabra, tan poderosa que es. Por eso dice que es viva y eficaz, más cortante que toda. No dice que una espada, dice que toda espada. Por más afilosa que esté una espada, sabe que tiene doble filo. La palabra tiene doble filo, corta tanto para usted como para acá. Ahora mismo yo estoy recibiendo como usted está recibiendo. No crea que nada más estamos dando para allá. Nosotros también recibimos cuando impartimos la palabra, porque de eso se trata, que ella cada día sigue cortando igual, penetra, parte el alma, discierne el alma, lo que usted tiene adentro del alma, esos sentimientos que usted tiene allá, ella entra y cambia ese corazón de madera o de piedra, lo cambia en un corazón de carne, sensible a la voz del Espíritu Santo. Discierne el espíritu también, penetra también el espíritu. A veces nuestro espíritu está apocado, está triste, está acongojado. Y cuando usted lee un trozo escritural que le habla al pensamiento, le habla a la mente, le habla a ese corazón, le habla a ese sentimiento, a su espíritu, entonces usted toma vida. Las coyunturas y los tuétanos. Penetra también, el tuétano es aquella masa que tienen los huesos dentro.
rompe los huesos y entra a ese tuétano allá, entra la palabra también, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. No lo que usted hace, sino lo que usted intenta hacer. La palabra de Dios entra al corazón. Qué bueno es poder disfrutar de que tenemos una palabra tan poderosa que penetra nuestro pensamiento, penetra nuestro corazón y cambia esas intenciones que en un momento dado podamos tener. No es una fuerza aleatoria, sino que Dios la usa a propósito. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para la que envié. O sea, que según Isaías capítulo 55, verso 11, también la palabra penetra, sale, lo que sale de la boca de nosotros debe de ser inspirado. Así como la palabra de Dios es inspirada, cuando nosotros hablemos de la palabra debe de salir sazonada, inspirada y no vuelve vacía. Si la palabra ha salido con ímpetu, con unción, con poder, como es dicho esta frase, que es palabra de Dios poderosa, que es poderosa, así cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted ministra, debe de salir con poder y unción, no porque es suya, sino porque es de Dios. Y no retorna vacía. Ellas son las que penetran al corazón, son las que cambian ese sentimiento de pecado que tiene el ser humano. Solo la palabra puede cambiar cuando sale con ese poder que en sí ella tiene. Muchos cristianos ya han experimentado esto. La Biblia es de importancia vital porque nos confronta con nuestros pecados, nos señala a Jesús, enseña y alienta. Es alimento para el alma. Mateo capítulo 4, verso 4. Innumerables vidas ya han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Piense usted un momento, ¿quién era usted antes? ¿Quién es ahora? Si la palabra de Dios no hubiera penetrado en alguna campaña, en algún mensaje, en algún lugar donde se estaba hablando la palabra de Dios, alguna literatura bíblica, algún pasaje bíblico que penetró a su corazón, si alguien no la hubiera dado, entonces ese poder sobrenatural que tiene la palabra, usted no hubiera sido un predicador, yo no hubiera estado frente a ustedes aquí enseñando este tema de la palabra de Dios, de la Biblia, la palabra de Dios, con ese poder que ella tiene en sí misma. Piense siempre en lo que usted era antes, como hacía Pablo, y lo que es ahora. Aunque Pablo dice olvidando el pasado, ciertamente, metiendo hacia adelante, no es que tú tienes tu mente que se te olvida lo que tú eras antes, sino es que cuando tú lo recuerdes, es como hacía Pablo, para testimonio, para decir, ustedes saben quién yo era en el pasado, pero ahora ustedes ven mi nueva manera de vivir. Es para dar testimonio. Cuando es para dar testimonio, es válido recordar el pasado. Ahora la palabra de Dios borra todo aquello que fue del pasado y vive una vida nueva en Cristo cuando tú te aferras a la palabra y recibes ese poder que tiene la palabra. La palabra de Dios es eterna. La Biblia ha sido escrita hace siglos, pero aún es relevante y aplicable. Nunca quedará desactualizado ni desactualizada. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, verso 8. Oye, puede pasar todo. Usted puede sembrar un árbol, en algún momento marchitarse, y como la flor que en la mañana es bellísima y en la tarde empieza a caer. Eso es el hombre, eso es el ser humano. Pero sin embargo la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros como seres humanos somos vulnerables, somos fluctuantes, somos hasta bipolares en algún momento. Pero cuando tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros, cuando tú piensas cambiar de mentalidad, piensas hacer las cosas que no deben de ser correctas, el Espíritu Santo trabaja y te refresca trayéndote a memoria la palabra de Dios. Te trae a memoria algunos textos bíblicos que te hablan de cómo tú debes de comportarte en la sociedad, cómo debes de portarte con tus seres queridos, con tu familia, con tus padres, cómo debes de serlo
Eso es la palabra de Dios, y cuando tú la tienes cimentada en tu corazón, te viene a memoria, así como cuando Jesús tuvo aquella tentación. Satanás le decía una palabra, pero Jesús le respondía con la palabra. Pero eso es cuando tú tienes la palabra dentro de ti, cuando tú sabes que la palabra de Dios es eterna, cuando es viva, cuando hace el efecto, y tú reconoces que es de Dios, entonces ellas fluyen y te ayudan a poder salir adelante cualquier sea la situación. Eso hace que la Biblia sea única, no comparable a ningún otro libro. Ven, la Biblia no se puede comparar a un libro de texto, a un libro secular. No. Esos libros seculares pueden pasar de moda. Pero la Biblia, como decía ahorita, nunca pasa de moda. El libro más actualizado de todas las épocas. Como Jesús le dijo a sus oyentes, porque en verdad les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una pizca ni un punto pasarán de la ley. O lo que es igual, la Torá o incluso el Antiguo Testamento completo, hasta que todo esté cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Mateo 5:18. Porque la palabra de Dios no necesita ser actualizada, no necesita ser transformada. Aun cuando usted vea tantas traducciones que tiene la palabra, esto es por el mecanismo que se busca para que a más naciones, a más pueblos llegue la palabra. Pero no es que debe de sufrir cambio. Lo que pasa es que en una traducción a otra, de un lenguaje a otro, hay palabras que para tener consonancia gramatical a veces tienen ciertos cambios. Pero no es que la palabra sufre cambio. La palabra de Dios no debe de sufrir ningún cambio. Es original todo el tiempo. Aunque usted lea en una versión que dice una palabra, en otra versión dice otra, al final lo que quiere es traer consonancia para que usted en su lenguaje actual pueda entender lo que se escribió hace miles de años. Es por esto que se usan traducciones, que de eso no vamos a hablar ahora, porque estamos hablando solamente de la veracidad de la Biblia como palabra de Dios. Deberíamos escuchar la palabra de Dios. Deberíamos escuchar la palabra de Dios. Las Escrituras contienen toda la información que necesitamos sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre nuestra relación con Él. Esta información es de vital importancia. Lo necesitamos para encontrar la vida eterna. Mire este verso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Cómo conocemos de Dios? ¿Cómo conocemos de Jesucristo? A través de la palabra. Nosotros no anduvimos con Jesús, nosotros no anduvimos con los discípulos, con los apóstoles, pero tenemos la palabra de Dios que ella nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia es como una luz en nuestro camino que nos conduce a Dios. Salmo 119, el verso 105. Jesús mismo enfatizó esto. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Según Lucas capítulo 11, verso 28. Jesús es la máxima revelación de Dios. Pero no solo la Biblia se llama la palabra de Dios. La última palabra de Dios es una persona. Es el Hijo de Dios. Leamos nuevamente el versículo de Hebreos 1. Pero esta vez vamos a verlo más profundo para ver el contexto que quiere darnos esa escritura de Hebreos capítulo 1, el verso 1 y verso 2. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios le habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, a través del cual también creó el mundo. Hebreos capítulo 1, el verso 1 y verso 2. Yo sé que en la versión que usted tiene, la Reina Valera 1960, lo dice de otra forma, pero esta es una versión actualizada
para que usted vea lo que le hablábamos ahorita, de que puede haber diferentes versiones, pero al final debe de haber una connotación en las palabras para que nosotros entendamos mejor lo que se escribió ya hace miles de años. Este Hijo de Dios, a través del cual el mundo fue creado, se llama la Palabra. En Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 5. En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todas las cosas se hicieron a través de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se hizo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido. Esta eterna palabra de Dios se hizo carne. Él nació como un bebé humano llamado Jesús. Nos ha dado a conocer al Padre según Juan capítulo 1, verso 18. A través de la Biblia aprendemos sobre la vida, muerte y resurrección de esta palabra de Dios, pero también sobre sus milagros y enseñanza. De esa manera, nosotros también podemos llegar a conocer el Padre. Ven, cuando nosotros conocemos a Cristo a través de la palabra, podemos llegar a través de la misma palabra a conocer al Padre. ¿Cómo lo conocemos? A través de las Escrituras, a través de la Biblia, la palabra de Dios. Concluimos volviéndole a decir, no hay otro libro como el libro llamado la Biblia. Años van y años vienen, miles de años ya van. El primer libro documentado y pasado por una imprenta fue la Biblia, en aquella imprenta de Gutenberg. Miles de años, muchos años, cientos de años, pero ella sigue siendo la palabra inerrante de Dios. Es más viva y eficaz que toda espada de dos filos. Escudriñémosla, leámosla, aprendamos de ella, aprendamos a vivir por ella, a través de ella. Ahí conocemos cómo debemos de conducirnos en la sociedad, cómo debemos de conducirnos como creyentes, cómo debemos de conducirnos como líderes, cómo debemos de conducirnos aún no siendo creyentes. La palabra de Dios, hoy, empieza a practicarla, empieza a leerla, empieza a escudriñarla y verás que tu vida cambiará, será una nueva criatura, será un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven, un nuevo niño, un nuevo adolescente, una nueva persona en tu familia, en tu alrededor. Así que pongamos en práctica la palabra de Dios y es más que suficiente para entender que la Biblia es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. El pastor Jesús William ha estado con ustedes en este espacio Aprendamos de la Biblia. Será hasta la próxima semana cuando tendremos un tema similar de la palabra de Dios. Dios te bendiga.